Mm, Vera Lecona. Leonardo. Mande, profe. ¿Para qué me sirve la varianza? Según recuerdo, es como para ver qué, como que qué tanto varía los datos entre sí, como entre dos grupos de datos, por decir así. La idea está. La idea está. Falta un poco. ¿Alguien más lo quiere complementar? Es una medida de dispersión de datos, ¿no? Una medida de dispersión de datos. ¿Dispersos respecto a qué? Respecto a una media, por así decirlo. Respecto a una media. Muy bien. Vamos a ver qué. Jairo Antonio Méndez. Sí, profe. ¿Para qué me sirve una prueba de hipótesis? Creo que es para descartar una y saber pues cuál es la correcta. Una o Llegar a una qué. una... descartar una... Bueno, en la prueba de hipótesis hay dos. Se descarta una, ya sea la hipótesis nula o la alternativa. Es como para llegar a una conclusión de si tomar en cuenta ciertos datos o no. ¿Usted para qué lo usaría, por ejemplo? Mm, Por ejemplo, para saber si... Creo que usted una vez nos puso el ejemplo de los tornillos, que si tienen el mismo diámetro. ¿Sí? Para validar una suposición o no. Muy bien. Muy bien, Jairo. Amelia López. Ahorita leí su nombre aquí, Amelia. Mande, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y una regresión? ¿Para qué me sirve una regresión? Para encontrar un modelo. ¿Un modelo? Pues, mm, Ajá, sí, un modelo. Me dio risa. pues sí, una ecuación que pueda describir. No, sí, usted está bien. Me reí. Una ecuación que, ¿qué? Que describa cierto comportamiento. Como cierto comportamiento. Así es. Mm. Y por ejemplo, el que sea, ¿quién me puede decir cómo sé si mi regresión es válida o no? Visualmente, ¿qué? Dependiendo si es o sea, la linealidad o cómo es que se dispersan los puntos pues usted dijo, Por gráficamente, la, Visualmente, ¿cómo a ojo de buen visualmente, cubero? ajá, por la con aproximación de la curva a los puntos o a los datos. Exactamente. Igual, quien sea, ¿qué me pueden decir la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial? descriptiva es cuando nosotros podemos, si no estoy mal, como que describir o más bien, ay, no sé cómo explicarlo. Mm, Como sea, no hay respuesta, no pasa nada, no le voy a regañar ni nada. Este, es que no quiero que sea como que tan lógico, pues así de que describir, obviamente no, en una palabra, no sé cómo. Pues como vimos en en la primera unidad de la moda, la varianza y todas esas características que describen pues a la población o a la muestra, esa sería la estadística descriptiva. Así es. Y la inferencial, si no recuerdo mal, era de que a partir de un dato podíamos hacer conclusiones generales.
Exactamente, lo que hacemos, por ejemplo, en prueba de hipótesis, ¿no? Como dice la palabra, inferimos a partir de ciertos datos, Ajá. Profe, ¿sí? bueno, yo entiendo, bueno, la estadística descriptiva es como usando los métodos, ¿no? Y la inferencial, pues ya es como haciendo las hipótesis sobre nuestros resultados. Exactamente, sí. La descriptiva les sirvieron para representar, ya sea numérica o gráficamente, su serie de datos. Y por medio de la inferencial con pruebas de hipótesis, llegar a conclusiones a partir de ellos, exactamente. Muy bien, las ideas sí las tienen, a veces tal vez les cuesta un poco describirlo, pero muy bien. ¿Hace unos meses sabían todo eso? No. No, No. ¿Ven la diferencia? Y solo lo de mi materia. Hay otras 5, 6. El progreso está ahí, aunque a veces tal vez ustedes no lo vean o sientan que les falta demasiado, o a veces se sientan mal. El progreso ahí está. Uno no se da cuenta. Y si me preguntan, ¿les falta mucho? Sí, como a todos nos falta mucho, pero hay progreso, que es lo que importa, ¿sale? Es lo que yo quería que ustedes mismos se den cuenta, que en su cabeza ya hay cosas que hace unos meses no. Ahora sí, vamos a seguirle metiendo más cosas a las cabezas. Todavía les puedo sacar más jugo. Bueno, cuando vimos en la unidad 3 prueba de hipótesis, por ejemplo, decíamos que la media fuera diferente a tal valor. O decíamos que la media 1 fuera igual o diferente a la media 2. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos hablando de más de 2 poblaciones, 3 poblaciones, 4 poblaciones, 5 poblaciones? Y tuviéramos que hacer una prueba de hipótesis, por ejemplo, la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3, o igual a la media 4, o al menos una de ellas es diferente. ¿Qué podríamos hacer? Una opción sería, pues, hacer todas las parejas, ¿no? A ver, vamos a abrir. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? No, No. profe. Compartir pantalla, entonces. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Porque ayer en una clase no me dejaba compartir. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 poblaciones, ¿no? Una población 1, población 2, una población 3, una población 4. Y queremos comparar medias. Quisiéramos comprobar una hipótesis o descartar una hipótesis. De que la media 1 es igual a la media 2, igual a la media 3, igual a la media 4. Como vimos en la unidad 3, tal vez a alguno se le ocurra, bueno, pues hago todas las parejas posibles, ¿no? Primero hago una hipótesis nula entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, entre la 3 y la 4, entre la 1 y la 4, entre la 3 y la 4, podría ser una opción, pero díganme, ¿qué desventajas ven en hacer eso? En que no estamos comparando, por ejemplo, la 1 con la 5. No, pero supongamos que solo hay 4 O poblaciones. Solo hay 4 poblaciones. Sí, va a ser muy tardado. uno. El tiempo. Primer gran defecto, primer gran problema, el tiempo. Estamos trabajando mucho. Segundo gran problema. Cada vez que hacemos una prueba de hipótesis, ¿qué es lo que normalmente ya sea que los ejercicios nos dan o nosotros proponemos? Que existe un nivel de ¿qué? Significancia. Significancia. De confianza. Si
Si recuerdan, el nivel de significancia también se le llama error tipo 1. Estamos haciendo varias pruebas de hipótesis. Por cada prueba de hipótesis estamos aumentando el error de nuestra prueba. Nosotros mismos le estamos incrementando una cantidad de error. Por cada combinación habría ahí un porcentaje de error más. Para eso está esto que se le llama análisis de varianza de un factor. Existen análisis de más factores, eso todavía lo vamos a ver, pero por el momento empecemos con un solo factor o prueba ANOVA. A partir de las varianzas vamos a comprobar o descartar la igualdad de las medias. Bueno, aquí está el rollo, ¿no? Hasta este punto nos restringimos en cada caso a considerar no más de 2 parámetros poblacionales. Nosotros vimos 2 medias y 2 desviaciones estándar, si no mal no recuerdo. También por ahí existe 2 proporciones. Tal es el caso, por ejemplo, en las pruebas de la igualdad de 2 medias poblacionales con el uso de muestras independientes de poblaciones normales con varianza común pero desconocida. Es necesario obtener una estimación combinada de las varianzas. Fue lo que vimos en la unidad 3. El problema cuando hay más de 2 muestras, se supone que hay cada muestra, poblaciones, un procedimiento muy común que se usa para tratar con la prueba de 2 de medias, ahí eran medias poblacionales, se llama análisis de varianzas. En el análisis de varianzas básicamente estamos comprobando una hipótesis nula donde estamos diciendo que todas las medias son iguales, contra una hipótesis alternativa que nos dice al menos al menos una de las medias es diferente. Aquí estamos diciendo que por lo menos una es diferente de las otras. Y para eso se utiliza... Profe, eso no entendí. En lo que dijo, en la nula sería igual. Ajá. Y en la alternativa sería una diferente de... Sí, por lo menos una de las medias es diferente. Ah, bueno. Gracias. Gracias, profe. Claro. Bueno, entonces una forma es estimar el error, como saben, el de cada valor menos la media. Esto es más o menos la fórmula de la varianza. Simplemente falta dividir entre el número de datos. Es decir, cada uno de los datos lo estamos restando a la media y elevando al cuadrado para evitar signos negativos. Cuando vimos varianza vimos eso, que elevábamos al cuadrado para que no hubieran valores negativos y entre errores se eliminaran. Ahora, matemáticamente, pues se hace la descomposición de todo esto y se llegan a estos 3 términos importantes. La suma total de cuadrados, la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Estos 3 valores nos van a servir para realizar la prueba ANOVA. Desde los un poco más, pues podemos llegar a esta expresión, que la suma de cuadrados totales es igual a la suma cuadrada de los tratamientos más la suma cuadrada del error. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se resuelve esto. Y pues ya nos hicieron el favor de resolver las ecuaciones, simplificarlas y tenemos esta serie de ecuaciones. De esta forma podemos calcular la suma de cuadrados. Y si dividimos entre los grados de libertad, tenemos el cuadrado medio del tratamiento, cuadrado medio del error. Y utilizando un estadístico F, únicamente lo único que vamos a tener que hacer es llenar esta tabla. Esta tabla nos va a determinar si aceptamos o no nuestra hipótesis nula. ¿Cómo? A partir del estadístico F. En este caso, el estadístico F toma el valor de la suma de cuadrados totales entre suma cuadrados del error. Y ya sea por medio del valor P
o por los medios de región crítica, nosotros vamos a saber si rechazar o no una hipótesis. Ahorita tal vez se haga muy confuso, tanto numeraje, tanto letrerío, pero cuando lo apliquemos van a ver que es muy sencillo. Básicamente lo único que tenemos que hacer es calcular estos tres datos y calcular los grados de libertad. Una vez con los grados de libertad ya la armamos. Aquí obtenemos los grados de libertad. Aquí para los tratamientos son el número de tratamientos que haya menos 1. Va a depender qué tipo de suma de cuadrados sea para obtener los grados de libertad, ¿no? Sí, va a depender de... Los grados de libertad es lo de menos, porque por ejemplo... aquí solo serían 4. Uh-huh. 4 grados. Mientras que aquí serían 4 por 6, 24, 23. Y aquí debería ser 23, y aquí hubieron 4, 19. Qué mal estoy. A ver, otra vez. N-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Por 4, 20. Ajá. Ah, sí. 20. Ahorita lo hacemos de todos modos, para que quede más fácil. Ahorita, tal vez, como les digo, es muy confuso todo esto porque es la deducción. Viene a partir de la fórmula del error. Que recuerden que era valor menos una estimación. En este caso, respecto a la media. Elevándolo al cuadrado para evitar, no sé, valores negativos. Pero esta misma expresión se divide en... es equivalente a estas dos expresiones. Hay por ahí un gran rollo matemático de por qué es igual, pero no. No hay necesidad de hacer tanto. Estos tres valores son los importantes. SST, SSA y SSE. Y los podemos calcular de esta manera. Lo importante aquí es que yo les enseñe cómo calcular estos valores y cómo tomar una decisión a partir de esta tabla. Así que vamos a hacer este ejemplo. Considera el experimento descrito en la tabla. Puede usarse el análisis de varianza para probar la hipótesis de que diferentes concentraciones de madera dura, me imagino, no afecta la resistencia a la tensión media de papel. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 4 tipos de madera diferentes, ¿no? Y se obtuvieron ciertos resultados en 6 observaciones. De una madera de una concentración de 5% se obtuvieron estos resultados, 10% estos resultados, 15% estos resultados y 20% estos resultados. Lo que se quiere saber es si las 4 tienen el mismo promedio de resistencia, que creo que es lo que mide. ¿Puedo ver? Sí, me imagino que esto se refiere a una resistencia. Vamos a utilizar la prueba NOVA para comprobar eso. Profe, pero ¿son diferentes tipos de madera? O sea, son diferentes 4. poblaciones. No son muestras de una sola población. Ajá, son 4 poblaciones. La primera población sería la que tiene un 5% de madera de concentración. La segunda población sería la tercera población esta, y esta la cuarta población. Gracias. Bueno, pues 5%, 10%, 15%,
20%. Siete, 8, 15, 11, 9, 10. 17, 13, 18, 19, 15, 14, 18, 19, 17, 16, 18, 25, 22, 23, 18 y 20. Aquí está. Bueno, si quieren le ponemos las observaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que vamos a hacer primero es llenar esta tabla. Así que vamos a necesitar a la suma del cuadrado de tratamiento, la suma cuadrado del error y la suma de cuadrados totales. Para eso tenemos estas fórmulas. Profe, ¿cómo tiene algún nombre esa tabla? Es que creo que no logré anotar. No, ¿verdad? No. Vamos por aquí a ponerla vacía, ¿no? Tratamiento. Error. Total. Suma de cuadrados. Grado de libertad. Y cuadrado medio. Y el estadístico F. Ahora, lo primero es calcular esta suma. Bueno, no están en el orden, pero si ya lo resolvemos en el orden. O mejor la total es la más fácil. Suma de cuadrados totales. Por la fórmula, ¿qué entienden que es lo primero que hay que hacer? Es una sumatoria de tantos, pues siento que es de los porcentajes y de los de Vamos a cada determinar, columna, pues. para que se hagan un poco más la idea, vamos a identificar quién es K y quién es N. K son los tratamientos que hay, es decir, las poblaciones. En este caso tenemos 4 poblaciones. Y N es el número de observaciones que hubieron. En este caso tenemos 6 observaciones. Creo que eso les puede servir un poco. Voy a poner color para no herir sensibilidad. Ahí está. Por lo que aprendieron en, creo, integral. ¿Qué dice esto? ¿Qué cosa, profe? A ver. La fórmula de SST. ¿Qué dice? ¿Qué tengo que hacer? Pues son las sumatorias de K y N, ¿no?
¿De quiénes? De K y N. Miren. Vamos a sumar a cada una de las componentes, pero elevadas al cuadrado. Es decir, voy a elevar. Hay dos formas. Una es elevo este al cuadrado. Y pues elevo y solo arrastro, ¿no? ¿Son cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, perdón, no entendí bien, o bueno, es que más bien no vi cuando dijo qué era K y cuál era N. K es el número, son los tratamientos o las poblaciones. En este caso tenemos Ok. 4 poblaciones. Por eso K es igual a 4. N es Ajá. el número de observaciones, el número de datos que tenemos por Ah, cada. ya. Ok, gracias, profe. Ujú. Está, con colores y todo. Elevamos al cuadrado a cada uno de los componentes y hacemos una suma de todo. Suma esto. Da esto. Eso es lo que dice aquí esta fórmula. Que sumemos al cuadrado cada uno de los componentes. ¿Y Es ya lo decir, dividió? ahorita solo hicimos esto. Falta todavía Ya. agregarle esto. Pero vamos por partes. Ah, ya. Ahora, esta sería una forma. Pero hasta donde recuerdo del semestre pasado, también se podía así. A ver, vamos a recordar qué número da. Da 6.625. También podíamos hacer esto. Suma cuadrados y seleccionar esto. También. Todo lo tenemos fácil. Profe, Ajá. ¿qué seleccionó? Es que se me está trabando un poquito. Cuadrados. Ajá. Y seleccionamos todos los datos. ¿Qué hace esta comando suma cuadrados? Eleva al cuadrado cada uno de los datos y los. Es decir, 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más 15 al cuadrado y así hasta llegar hasta este 20 al cuadrado. La otra opción es que ustedes manualmente eleven al cuadrado a cada uno y luego sumen todo. ¿Vieron las dos formas? Ahora. En la manual solo es elevar al cuadrado, por ejemplo, uno de los datos y después arrastrar las columnas, ¿no? Solo arrastro. Ahora. Ok, gracias, profe. Por su nomenclatura que saben ustedes de sumatoria, ¿aquí qué dice? La sumatoria de de la suma de los cuadrados elevado otra vez, no, dividido entre la multiplicación de K por N. Quiero que me digan qué diferencia hay entre esto y esto. Ah, creo que esa hace la suma total y después lo eleva. Si no estoy. Ajá, Exacto. y en la otra va elevando a cada dato. Exactamente. Aquí primero elevamos al cuadrado individualmente cada uno y ya que tenemos cada uno de los cuadrados lo sumamos todo. En cambio en este, primero sumamos todo y a la suma la elevamos al cuadrado. Es diferente.
Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues yo creo que me puede servir, así que voy a sumar cada fila. Tengo la suma total de esta fila. Tengo la suma total de cada fila. Y si sumo todo esto, tengo la suma total. 383. Claro, pudieron haber utilizado el comando suma y de una vez seleccionar todo. También era una posibilidad. Pero esto nos va a servir más adelante. Nos va a servir más adelante. Y por si nos... Me gustaría que calculáramos el promedio de cada fila. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Queremos comprobar que estadísticamente estos 4 promedios podamos decir que son iguales. ¿O no? Estadísticamente vamos a aceptar o no, bueno, a rechazar o no rechazar que estos 4 promedios son iguales. Ahora, aquí obtuvimos una suma total, entonces según la fórmula es esto que ya teníamos menos esto. Profe, ¿no falta elevarlo al cuadrado? ¿Ese? Tiene usted toda la razón, al cuadrado. Y me faltó por ahí dividir. Dividir. K por N. Ya tenemos el primero. Ahora vamos, esta es la suma de cuadrados total. Ahora vamos con la del tratamiento. Aquí nos dice que es y al cuadrado sobre n. Menos la sumatoria de todos al cuadrado de n sobre n entre n sobre por k. Que si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto. Así que solo vamos a ver cómo se hace este nuevo. El nuevo término que tenemos ahora es este. Primero necesitamos calcular este. ¿Cómo calculamos este? Bueno, primero para calcular esta y, aquí tengo una duda. Disculpen, ahorita me entró algo que no me gustó. ¿Qué voy a hacer?
Ya. Bueno, ahora tendríamos que calcular primero esto. Esta y que es la sumatoria de cada uno de los elementos, es decir, estas sumatorias. Por ejemplo, tenemos y, quiere decir que tenemos desde el y1 hasta el y4. y1, y2, y3, y4. Y sería esto entre m. Y así. Ah, bueno, la n fija. Por eso es que quería que sacáramos estas sumas. Pero lo que sacó antes era en la otra columna era el promedio, creo. Sí, la que está en azul es el promedio. Lo que Que está es en lo mismo que esa sumatoria, ¿no? esto, sí, Es que esa tiene, sumatoria... sí, tiene usted razón. Es lo mismo. Bien Ok. pudimos haber utilizado el promedio, tiene razón. Ahora, quiere decir que entonces cada uno de estos es cada uno de estos que pueden haber, y si sumamos todos y los dividimos entre n, tenemos este primer término. Ya. Perdón, profe, estoy confundido. Entonces hay que sacar primero a lo que hicimos de los promedios ahorita para poder sacar la fórmula que está en medio. Ajá, exacto, Ok, exacto. gracias. Primero calculamos por medio de esta fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula no es más que el promedio de cada renglón. Es decir, como dijo su compañera muy bien, estamos calculando el promedio de cada renglón y los estamos sumando, es decir, estamos sumando los 4 promedios. Ujú. Solo que la del error, en la sumatoria, después de hacer la sumatoria, se eleva al cuadrado, ¿no? Exactamente. Ahora Bien. vamos a cada uno de estos, todavía hay que elevarlos al cuadrado. ¿Sería cada uno? Cada uno. Ujú. Elevarlos al cuadrado y ya la suma de todos ellos Dividirlo entre n. dividirlo entre n. 180.41. O más fácil también, simplemente desde un inicio haber hecho suma de cuadrado de esto. ¿Sería en error, no, profe? No, SSA es es de los tratamientos. El del error es este. Por favor. Ah, ya. Gracias. Entre n. Y notamos que da lo mismo. Podemos hacer las dos opciones. Una manual, que es hacer esto. Suma de esto sobre n. Nos da 180.41. O directamente hacer suma de cuadrado de todo esto entre n. Y nos da lo mismo. Y la del error sería esto menos esto. Y listo. Ahora los grados de libertad. Aquí sería el número de tratamientos menos 1. Menos 1.
el número de tratamientos por el número de observaciones menos 1. Y el total debería ser el número de datos totales menos 1, o la suma de estos dos. Este por este. Menos 1. 23. Este último Sí. el total, debe ser la suma de estos dos. ¿Qué pasó? Sí, por lo que veo, ya de que hagamos eso, lo que acabamos de hacer, ya lo que viene es más fácil, ¿no? Porque ya es en base a lo que ya tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ahorita ya todo va a salir de pechito. Bueno. Ahora, para sacar el cuadrado medio solo tenemos que dividir este entre el número de grados de libertad. Este entre el número de grados de libertad. Vamos a ver cuál es el estadístico. El estadístico es la media de los tratamientos entre la media del error. Quiere decir esto entre esto. Nuestro estadístico F es de 3.61, pero sin una región crítica o un grado de significancia, esto no nos dice mucho. Así que supongamos que tenemos si suponemos que tenemos un nivel de significancia del 5%, vamos a utilizar el estadístico F. ¿Cómo determinamos los grados de libertad de este estadístico F? K-1 y Km por N-1 grados de libertad. Quiere decir 3 y 20 grados de libertad. .05, 3 y 20 grados de libertad. Distribución. De la inversa. .05, 3,20 grados de libertad. 3.09. Bueno, prácticamente 3.1. Quiere decir que sería algo más o menos así. Aquí estaría la región de aceptación. Y aquí estaría la región crítica. En mi dibujo. Vamos a borrar esto. Bueno, tenemos
esto. Y aquí estaría el valor que calculamos, el 3.1. Entonces, ¿nuestro estadístico está en región crítica o en zona de aceptación? De crítica. Región crítica, así es. Caemos en la región crítica. Por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la que nos decía que todas las medias eran Que no iguales. eran igual. Por lo tanto, no rechazamos la alternativa. Son diferentes. La hipótesis nula. No todas las medias son iguales. Y listo. Así se realiza la prueba. La verdad, hacerlo manual, pues vemos que es un poco más tardado. Yo mi recomendación es que aprovechando que tenemos el Excel, pues utilicemos los comandos directos, ¿no? De suma de cuadrados. Vamos a ver cómo se hace en esta cosa. ¿Dónde quedó? Ahí está. Sí, porque si utilizamos los comandos directos, basta con que solo hagamos esto. Y ya quedó. Bueno, vamos a copiar. Tengo Ajá. una duda. ¿Usó Sí. los porcentajes para sacar algún dato? ¿Esto? No, los de 5, 10, 15, 20. Ah, no. Eso solo nos sirven para diferenciar las poblaciones. Ah, bueno. Gracias. Bueno, vamos a copiar aquí. Vamos a poner observación. No me acuerdo si en Minitab lo tenía que poner al revés. Creo que sí. Tengo la vaga idea que sí. Ahorita déjenme, ahorita lo vamos a comprobar. ANOVA. Sí. Sí, le voy a tener que dar la vuelta. Sí. Ajá. Es que aquí cada columna me deberían representar una población, es decir, una me debía representar la del 5%, otra la del 10%, y la otra la de ¿qué? 15% y otra la del 20%. Es decir, no sirve así ahorita como lo tenemos acá, ahorita lo tenemos, pues está al revés. Vamos a darle la vuelta. Ah. Sería de cuánto? 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 5, 6. Ahí está, bueno, me pasé de largo. Esa, ahí ya le dimos la vuelta. Y ahora sí. Lo copiamos acá.
En cada uno tiene en su columna el tratamiento. Vamos a ANOVA, un solo factor. Y ahora sí, 5%, 10%, 15% y 20%. En gráficas... Quiero esto, gráfica de probabilidad normal. Profe, y por ejemplo, nosotros, si quisiéramos hacer algo así a mano, importa el orden en el que lo coloquemos. O- ¿El orden? ajá. ¿Cómo? Por ejemplo, ya ve que de la tabla, Ujú. como lo teníamos nosotros escrito pues en Excel, era al revés. Ah, no importa. Pero acá ¿No en... importa? Ajá, acá en Minitab sí importa porque me exige que en cada columna haya uno de los tratamientos. Ajá. Ok, profe. Y aquí Gracias. aceptar. Miren, aquí dice que esto era lo que yo tenía la duda. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 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 estaba yo seguro de eso. Ah, no, es que... A ver, a ver, a ver. A ver. Que esto no lo acabamos, ¿verdad? Ciento 41. Ujú. Es que esto... Esto... Menos... Esto... Al cuadrado... Sobre... N por K. Sí, ahí hay algo mal. 382, ¿sí? Sí, sí, ya. 382 y 382, sí. Ahorita les digo, el error está... Sí, no me gustó desde que lo vi. Por eso abrí los libros. Esta N no va. ¿Sale? Bueno, da igual, ya sea esa N o esta N. ¿En las dos no va o solo en una? En una. Le quitamos esto para que se vea. Para que no quede tan solo esto. ¿Cuál, profe? Sí. En cualquiera de las dos. Bueno, lo generalicemos. Que en esta. No va. Sí, bien dije. No me gustó desde que lo vi porque se supone que acá... Vamos a borrar todo acá. Bueno, para empezar lo habíamos hecho incompleto porque nos había faltado restarle la suma total. Desde ahí estaba incompleto. Profe, Hay ¿ya que cambió hacer. su pantalla? ¿Qué ven ustedes ahorita? Bueno, es que yo veo dónde está el borradorcito, pero no sé. Ah, bueno, ahora ya Yo Excel. sí veo Excel. Ah, bueno. Creo que es mi internet o mi celular, no sé. Aquí. Bueno, le quitan esta N de abajo. Había que sumar cada fila. Y obteníamos esto.
Y aquí cada una de ellas había que elevarla al cuadrado. Y hacíamos una suma de todas ellas, divididas, ahora sí, entre n. Esto menos la suma de todo, que es este 383, al cuadrado, dividido entre n por k. Y hasta 382. También pueden usar el comando directo de suma de cuadrados, como así, suma de cuadrados de todo esto sobre n, menos la suma de todo, todos, al cuadrado, entre n por k. Ahí está, y da lo mismo. Ahí se acuerdan de borrar. Está ahí. El del promedio, por así decirlo. Ahí sí. ¿Podría ponerlo todo completo, las fórmulas, profe, por favor? Sí, hace rato por eso abrí los libros, porque me metió demasiado. A ver la doble n. Es que va en una o va en la otra, pero en las dos no. Gracias, profe. Y ahora sí, el estadístico F dio 19.6. De todas maneras, la decisión sigue siendo lo mismo. Ahora inclusive todavía está más en la región crítica. Está más alejada todavía de la región de aceptación. Bueno, aquí vemos que Minitam nos calculó exactamente la misma tabla, bueno, redondeada que nosotros. De hecho, su valor F es 19.61. Y a nosotros nos calculó 19.5 prácticamente. El valor P0 quiere decir que el valor P es menor al grado de significancia. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Pedí que me hiciera esta gráfica. ¿Por qué? Porque es esta gráfica que es, por lo que notan, que ya saben. De regresión. Ver varios, una regresión. Yo no la veo. ¿No ven la gráfica de puntitos y la línea? Ya. Es una regresión. Y así visualmente, ¿ven que es una buena regresión? Sí. Sí, los puntos pasan muy cerca de la línea recta. Esto nos quiere decir que las poblaciones que estamos tratando vienen de una distribución normal, son poblaciones normales. Y al utilizar el estadístico F, nosotros estamos asumiendo de que provienen de una población normal. Nuestra suposición es correcta porque la misma que las poblaciones son normales. Bueno, como notamos, Minitab prácticamente nos hizo automático lo que ahí estuvimos batallando. No sé si hay alguna duda. Vamos a hacer otro ejemplo de todos modos. ¿Hay alguna duda? Entonces, esta es la prueba ANOVA. Así Lo que es. nosotros... Y es lo único que vamos a ver esta unidad. No. Mañana la misma prueba ANOVA la quiero utilizar para una regresión. Para que validemos una regresión. Y ahorita, ¿para qué nos está sirviendo? Estamos comparando las poblaciones, pero ¿para qué? Medias de varias poblaciones. Medias de varias poblaciones.
Sí, sí. Gracias, profe. Por ejemplo, aquí esta persona quería saber si en promedio todos tenían la misma resistencia. Ya dijimos que no. Pero estadísticamente. Aunque estas son pruebas de un solo factor. ¿Por qué? Porque solo está interviniendo un solo factor. ¿Cuál es ese factor? El porcentaje de madera, ¿no? De concentración que tenía, ¿no? De madera. Es el único factor que está interviniendo en el experimento. Pero lo que vamos a ver la próxima semana es qué va a pasar cuando más de un factor interviene. Que ya son las pruebas factoriales. 2 a la K, 3 a la K, todo eso. Vamos a hacer otro. No va. Lo dejé. Aquí está. ¿Qué dejé de tarea el semestre pasado? 1, 2, 3. Solo 3 ejercicios les dejé de tarea el semestre pasado. No les voy a dejar tampoco. Esos 3 ejercicios es el mismo procedimiento, ¿no? Sí. Esto es la tarea que papá. Está bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro. Un ingeniero electrónico está interesado en el efecto de 5 tipos diferentes de recubrimiento de un cinescopio sobre la conductividad del mismo en un dispositivo de visualización de un sistema de telecomunicaciones. Se obtuvieron los siguientes datos para la conductividad. Bueno, nos menciona que existen 5 tipos de recubrimiento y que a partir de 4 observaciones con cada uno se obtuvieron esos resultados de conductividad. Nos están pidiendo saber si el tipo de recubrimiento afecta a la conductividad. Para eso necesitamos la prueba ANOVA. ¿Por qué? Porque si el tipo de recubrimiento sí influye en la conductividad, quiere decir que al menos uno de los promedios va a ser diferente. ¿Se entiende qué quiere dar a demostrar el problema? Profe, yo no lo entendí muy bien, se traba mucho. Voy otra vez. Lo que quieren dar a entender acá es que si el tipo de recubrimiento influye en la conductividad del material. Si el tipo de recubrimiento influye, quiere decir que el promedio de una de ellas va a ser diferente. Si no influye, quiere decir que todos van a tener la misma media. Para eso es que es necesario, en este caso, utilizar la prueba ANOVA. Ajá, ya. Perdón, profe, no sé si está, bueno, solo es una curiosidad. ¿A simple vista no se puede concluir? Dígame usted. Porque es que todos los valores son bien semejantes de un rango que no pasan como... o sea, están muy... Pero es una curiosidad, no estoy diciendo si... Sí, como usted dice, pues sí, a ojo de buen cubero, pues yo diría sí, pero recuerde que aquí hay un grado de significancia. Es decir, nos están dando una tolerancia. entonces eso va a decir, ok, ya. Recuerde que si es 5%,
incrementa tal vez su zona de aceptación. No, disminuye su zona de aceptación. Si es 1%, incrementa su zona de aceptación. Sí, profe. Gracias. De hecho, es más difícil saberlo con datos tan cercanos. Si fueran datos más dispersos, tal vez sería más fácil llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, todos estos rondaran el 140 y todos estos rondaran el 80, definitivamente no son iguales. Ok, ya entendí. Sí, ya. Gracias. No, está bien, está bien. Está bien, así se dice, ¿no? Está bien, no está bien. Por mucho que siga estudiando, no se me va a quitar. Bueno, aquí tenemos la tabla. Como vimos, sería bueno tener un renglón más donde tengamos la suma de todos. Y vamos a llenar la tabla. Que eran tratamientos, error, total. Suma de cuadrados. La suma del error. No, grados de libertad. Cuadrado medio. Y el estadístico. Tenemos K tratamientos y N observaciones. ¿Cuántos tratamientos son? 5. 5. ¿Y cuántas observaciones? 4. 4. Muy bien. Ahora vamos a ir llenando la tabla. Para eso necesitamos las fórmulas. ¿Dónde las dejé? Bueno, para el total necesitamos sumar cada uno de los componentes de la tabla. Bueno, elevar al cuadrado cada uno de los componentes de la tabla y luego sumar a todo. Podemos hacerlo manual o como les dije también tenemos esta opción. Suma de cuadrados. Y seleccionamos todos los datos. Pero solo tenemos esta primera parte. Menos la suma de todo elevado al cuadrado entre n por k. Entonces sería bueno calcular la suma total de todo. ¿Qué es esto? Que sería lo mismo que si yo hiciera esto, suma de todos estos datos. ¿Ven que es lo mismo? Pero, ¿por qué lo hacemos así? Porque ya vimos que esta columna más tarde nos puede servir. Ahora, suma de cuadrados menos la suma total de todo elevado al cuadrado dividido entre k. Tenemos la primera suma de cuadrados.
Luego va la suma de cuadrados de los tratamientos, que es hacer una suma de cuadrados de esta columna entre n. Menos la suma de todo al cuadrado entre n por k. Aquí tenemos k y aquí tenemos n. Y listo. No, sí. Y ya la suma del error sería total menos tratamiento. Los grados de libertad. Los grados de libertad de los tratamientos solo son k menos 1. Estos, si recuerdan, eran k por n menos 1. Y estos son n por k menos 1. La suma de estos dos deberían dar esto, y sí, coincide todo. 4 más 15, 19. Y el cuadrado. Esto entre los grados de libertad. Esto entre los grados de libertad. El estadístico F sería esto entre esto, 16.34. Podríamos utilizar, buscar la región crítica y determinar si está o no, pero también podemos utilizar el valor P. ¿De qué manera? Buscamos la distribución de F, en este caso de la derecha, por este valor, estos grados de libertad y estos grados de libertad. 4 y 15 grados de libertad. ¿Prácticamente cuánto es? 2.4. ¿Pero qué dice Cero. más para allá? 0.004. 000. Díganme, ¿eso es mayor o menor que el 0.01? Es menor. Menor. Y si el valor P es menor, Rechazamos la nula. es menor a por lo tanto, vamos, la hipótesis nula. Al menos no son iguales. Y listo. Ya quedó. Vamos a comprobarlo de todos modos en Minitab. Como saben, Minitab no me lo acepta así. Así que vamos a darle la vuelta. Lo voy a poner más para acá. ¿De cuánto por cuánto es? Es de 4 por 5. Es 4, 5. Perdí la cuenta. 3, 4, 5. 3, 4. Transponer. Esto. Ya queda. Y ya le dimos la vuelta. Y esto lo vamos a copiar en Minitab.
Podemos ponerle aquí, era 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos aquí a estadísticos, ANOVA, un solo factor. Elegir 1, 2, bueno, 3, 4, 5. En las gráficas, ¿qué gráfica? Sí, solo quiero la de probabilidad normal. Ahí está, aceptar. Podemos ver que nuestra población es normal. Y nuestra tabla ANOVA, que es lo que nos interesa. Aquí estaría. 1060.5, 243.25, 1303.8. El estadístico 16.35, igual que a nosotros. Y el valor P próximo a 0. Vamos a ver si tomamos más decimales. Miren cómo ya se aproxima el 24 que nosotros tenemos. Está sencillo, ¿verdad? Profe, ¿podría explicarme rapidito de nuevo cómo sacó los grados de libertad del error? Sí. Necesidad de rapidito, con calma. Los grados de libertad del error, la fórmula es esta. Puede ser, me olvidé. K por n menos 1. K por n menos 1. Por eso, K por n menos 1. Ahí está. De todos modos, puede comprobarlo si estos dos, su suma debe dar el del total. Así se puede dar cuenta que hizo bien las cosas. Ok, gracias, profe. Profe, ¿Sí? yo tengo una... ¿Por qué al momento de empezar a llenar la tabla empezamos por el total, no por tratamientos? Pues porque aquí la primera fórmula era total, pero no hay problema. Si gusta, puede empezar por tratamientos, no pasa nada. Pensé que tenía algo que ver con las demás fórmulas. Gracias. Maña mía. ¿Alguna otra duda? La SSA es la de tratamiento. Ajá. Ah, Sí, la T es la de total. Vamos a poner ejemplo 1. Bueno, hagamos otro. Determinó el tiempo de respuesta en milisegundos de 3 diferentes tipos de circuito de una calculadora electrónica. Los resultados fueron los siguientes. Usando una probabilidad de 0.01, pruebe la hipótesis de que los 3 tipos de circuitos tienen el mismo tiempo de respuesta. Es decir, la hipótesis nula es que tanto el circuito 1 como el circuito 2 como el circuito 3 tienen un promedio de tiempo de respuesta igual. Una hipótesis alternativa es que al menos uno de los 3 es diferente. Estoy un poquito confundido, profe. ¿Cómo representaría visualmente la hipótesis en eso? Ahí va.
La hipótesis nula es que las tres medidas son iguales y la alternativa es que al menos una de las tres es diferente. Ok, sí, gracias, profe. Y bueno, ya tenemos nuestra hipótesis. ¡Ey! Ahí está. Bueno, pues igual transcribimos 1, 2, 3, 9, 20, 16, 22, 21, 15, 20, 33, 18, 8, 27, 26, 25, 40, 17. Y sumamos todo esto. Y esta sería nuestra suma total. Que es lo mismo que sumar todos estos. Podemos comprobarlo. Miren. Vamos a ver cuántos tratamientos hay y cuántas observaciones hay. ¿Cuántos tratamientos hay? 3. 3. ¿Y observaciones? 5. 5. Ahora hay que llenar la tabla, que sabemos que es tratamiento, error y total. Ay. Aquí ya suma de cuadrados. Iría grado de libertad. Y aquí cuadrado medio. Y el estadístico. Usan aquí el valor P. Vamos a llenar esa tabla. Bueno, vamos, ahora sí, para... ¿Cómo empezar? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago primero? Calcular el cuadrado de cada dato. Calcular el cuadrado de cada dato y sumarlo. Sabemos que lo podemos hacer manualmente. ¿Cómo es manualmente? Por ejemplo, elevo al cuadrado esto. Arrastro, ¿no? Arrastro. Y hago la suma. Esa es una opción, 8223. La otra opción es directamente utilizar el comando suma cuadrados y seleccionar de una vez esto. Nos da lo mismo. Ahora,
¿Quién? La suma total al cuadrado. Exactamente. Entre 3 por 5. 3 por 5. Ya tenemos el primero. Ahora el de los tratamientos, ¿cómo es? Bueno, aquí esta columna que le vamos a llamar suma, lo único que hay que hacer es hacer la suma de cuadrados de estas tres. Bueno, de las que hay. Y el i dividirla entre n. 7832.2. También es válido si individualmente a cada uno le elevan al cuadrado. A todo eso lo suman y ya lo dividen entre la n. Vean cómo da lo mismo. Pero aprovechando que tenemos estos comandos directos de Excel, ¿no? Pero, ¿qué nos falta todavía? Va menos la suma al cuadrado de nuevo. Así es. De K por N. Listo. ¿Y cómo obtengo la suma de cuadrados del error? La resta de total y lo de tratamiento. Profe, no alcancé a ver si puso usted no sé. En tratamientos, ¿puedo ver su comando, por favor? Es que no lo alcancé. ¿Cuál? ¿En tratamientos? Ajá, de tratamientos. Primero es sumar el cuadrado de toda esta fila dividida entre n. Menos el total al cuadrado entre n por k. Sí. Ya, pues ya vi. Los grados de libertad, en este caso es k menos 1. Simplemente 3 menos 1. El error es k por n menos 1. El último nos debería dar 14. Este por este menos 1, que es n por k menos 1 y 14. Efectivamente, 2 más 2 es 14. Y el cuadrado medio, ¿cómo calculamos el cuadrado medio? Solo dividimos este entre sus grados de libertad. Y el valor f es la suma de los tratamientos entre el error. 4.0061. El valor p, pues iríamos a una distribución del tipo f, de cola derecha, con este mismo valor f, con 2,12 grados de libertad. Primero van los grados de libertad del tratamiento y luego lo del error. Recuerden que para la distribución f necesitábamos 2 grados de libertad. 0.04, que es mayor al 0.01, ¿no? De significancia. Recuerden que la significancia que nos dio el ejercicio era de 0.01. Entonces nuestro valor P ahora sí nos salió mayor al grado de significancia. ¿Qué quiere decir?
se acepta la hipótesis Se nula, acepta entonces la son iguales. Así es. Vamos aquí a poner estadísticamente son iguales, pero al observarlas no. P es mayor al grado de significancia. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis alternativa y concluimos que todas las medias son iguales. O que el tiempo de respuesta de todas las calculadoras es igual, si nos apegamos al contexto del problema. Porque a fin de cuentas es lo que queríamos determinar, si en promedio todas tenían el mismo tiempo de respuesta. Vamos a checar cuánto era el promedio de cada uno, para que lo visualicemos. Promedio de esta fila. 20.8. 28. Bueno, estadísticamente nos dice que para esa significancia sí son iguales las medias. Pues entre la primera y la tercera sí te lo creo, en la segunda ya hay un poco de variación. Vamos a vamos a hacerlo en Minitab. ¿Desde cuánto? 3 por 5. Vamos a poner calculadora 1, calculadora 2, calculadora 3. Igual, estadísticos, ANOVA, un solo factor. Y aceptar. $130, vamos a ver si coincide con lo que nos dio a nosotros. 260.93, 390.8, 651, 130, 32.57, el valor F 4.01 y el valor P 0.046. De hecho, notamos que si la significancia hubiera sido de 0.05, rechazamos la hipótesis, ¿no? Y hubiéramos dicho que no son iguales. Ahí es donde juega un papel importante qué tanto riesgo en verdad queremos tomar. Normalmente cuando no tenemos tantos datos se recomienda utilizar el 5%. ¿Hay alguna duda? Miren, el mismo Minitab nos plantea la hipótesis, aunque nos impuso una significancia. ¿Qué leen que dice la hipótesis nula? Todas son iguales. ¿Y la alternativa? Que no todas son iguales. Exacto. Profe, ¿puede repetir de nuevo cómo sacó el cuadrado medio y el F y el sobre el F en Excel? Ah, claro que sí. Cuadrado medio, lo único que hay que hacer es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y el valor F es el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Ok, gracias, profe. ¿Hay alguna duda?
Está fácil, ¿va? Bueno, va a querer que lo practique. Sí, pero es muy laborioso. Bueno, profe, por ejemplo, así como para el próximo examen, para sacar ya el valor de F o P, ese ya lo podríamos hacer directo. Sí, pueden utilizar los comandos de Excel ya. Ya no hay problema. Este archivo ahorita se los mando. Porque igual, y lo de la suma de cuadrados, no. Sí, también pueden utilizar el comando directo. Porque prácticamente es casi lo mismo, solo que porque sí se tiene pues la idea de cómo siento yo, no sé. Sí, ahorita pueden utilizar los comandos suma de cuadrados, todo eso no tienen que hacerlo manual. Lo que me interesa más es que sepan hacer el procedimiento. Ok, profe. Vamos a guardar esto. Ah, no, si ustedes son... Como que nos vamos a aventar otro semestre en línea, ¿verdad? Parece Sí, que profe, sí. así va a ser. Fuera de la materia, miren, les voy a mostrar algo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me sale en primer lugar. Ay, que no me salga a mí, güey. ¿Cuánto daría esa integral? ¿2021? ¿Cuánto da la integral? 27, ¿no? Sí, 27. X cúbica. De 0 a 3 es igual a 27. Estaba leyendo estos días que supongamos que graficamos esa función, ¿no? 0 y aquí 3 es igual, bueno, es igual 0.01. Vamos a... Es igual a esto más 0.01. Vamos a graficar esa ecuación, 3x cuadrado. Bueno, aquí ya dimos valores de 0 a 3 y vamos a 3 por esto por cuadrado.
Y arrastramos. Si yo grafico esta y esta columna, obtengo la gráfica de esa ecuación. ¿Ustedes saben que para qué sirvió la integral? ¿Qué me representa este 27? ¿El área? No. El área bajo la curva. Ahora supongamos que yo genero un número de números aleatorios. Aquí está. Son números completamente aleatorios. Números al azar. Y todos estos números al azar los voy a graficar también. Vamos a cambiar el tipo de gráfica a gráfica de dispersión. Aquí está. ¿Qué pasó aquí? Es como si yo hubiera aventado piedritas y que me cayeran al azar. Y voy a contar cuántas de estos puntitos cayeron abajo de la curva. ¿Qué porcentaje cayó abajo de la curva? Para eso simplemente hago esta condición. Si esto es menor a esto, que valga 1. Y si no es menor a eso, que valga 0. Y todo donde haya un 1 quiere decir que cayó abajo de la curva. Y donde haya un 0 es que no cayó abajo de la curva. Y miren, si doy a actualizar, vean cómo cambian los puntos, porque son números completamente aleatorios. Son números al azar. Pero yo voy a contar cuántos cayeron abajo de la curva. Cayeron 100 abajo de la curva. Voy a contar cuántos datos en total tengo, que me parecen son 300. Tengo contar este número de datos que son, bueno, 301 datos. Y miren, lo que voy a hacer para calcular el área que hay abajo de la integral, que es un cuadrado de 3 por 27. Es un cuadrado simple de 3 por 27. Área del cuadrado, le voy a poner área del cuadrado. ¿Cómo calculo el área de un cuadrado? Bueno, un rectángulo, mejor dicho. Rectángulo, un cuadrado. Base por altura. Base por altura, 27 por 3. Es decir, que todo ese rectángulo que se forma con los puntitos naranjas tiene un área de 81. Ahora quiero saber cuánto porcentaje cayó abajo de la curva, que es el total de números que cayeron abajo de la curva entre el total. Un 32%. Obviamente, si le doy a actualizar, cambia ese porcentaje. Si yo quiero saber el resultado de la integral, solo veo la probabilidad de lo que cayó abajo de la curva, que es este punto, multiplicado por el área total del rectángulo. ¿Y cuánta me dio de área? Casi 27. Casi 27. Obviamente, si lo actualizo, varían los valores, pero siempre rondan al 27. Ya sería cuestión de que yo sume y calcule la desviación estándar para saber en sí qué tanto nos estamos del 27. ¿Qué quería llegar con esto? Que miren, estadísticamente pudimos calcular una integral. Claro, ustedes dirán, no tiene chiste. Yo puedo calcular la integral directamente. Esta integral hasta se hace mental. Pero aquí quiero resaltar unas cosas. Una, les he mencionado que no todas las integrales se pueden resolver a mano. 2, estamos resolviendo una integral sin saber integrar.
Aquí simplemente calculé el área de un rectángulo y saqué el porcentaje de puntos que cayeron abajo. Y 3, generé valores completamente al azar. Es decir, que una serie de puntos cayeran, rodearan este cuadrado, este rectángulo que diga, y ver cuántos cayeron abajo de la curva. Es lo que yo quiero que vean, es el poder que puede tener la estadística. Prácticamente al azar podemos determinar el valor de una integral definida. Todavía no domino el tema, hay unas cuantas cosas que todavía ahí me meten ruido, pero es lo que a mí me llamó la atención del poder que tiene este tipo de materias como estadística. Podemos resolver problemas matemáticos prácticamente sin saber matemáticas. Aquí no integré. Pero eso solo aplica en matemáticas, ¿o no? Bueno, yo leía que este método se me llama método de Monte Carlo. Lo inventó alguien que quería saber la probabilidad de ganar un juego de solitario. Sí, eso le iba a preguntar, como que aunque suene tonta la pregunta, pero ¿puede también predecir el éxito de la vida de una persona? Porque si es al azar, las personas son como cualquier decisión, entonces no sé. Ajá, esta persona dijo, ¿de qué manera puedo calcular si voy o no a ganar un juego de solitario? ¿Qué probabilidad tengo de ganar o no? Y se dio cuenta que la manera más fácil de hacerlo era pues jugando varias veces y contando cuántas veces ganaba y cuántas veces perdía. Claro, ese tipo de experimentos, hacerlos manualmente, sería tardadísimo, pero ahorita tenemos una computadora que en cuestión de segundos genere 301 datos, y si yo incremento el espacio entre cada dato, fácilmente podría yo usar 3000 datos, y les aseguro que la integral estaría más próxima al resultado. Sí, hay más aplicaciones. Todavía, les digo, hace unos días apenas encontré este método y dije, voy a aprender. Mis amigos se burlan de mí, me tachan de matado y todo eso, pues, pero pues yo de esto vivo, pues yo vivo de mi cabeza, ¿no? Ya perdí la esperanza que voy a encontrar a la viejita millonaria que me va a mantener y todo eso. Así que ni modo, tengo que seguir estudiando. Pero por eso es lo que quiero que vean, la importancia de nuestra materia. ¿Y dónde lo encontró, profe? Bueno, es que cuando estuve en la maestría, por ahí había leído el método para resolver una ecuación diferencial, que habían utilizado el método para resolver una ecuación diferencial, pero no me había dado la tarea de investigar de qué trata el método. Ya busqué un libro son libros de investigación de operaciones. Yo creí que era una materia así para industriales y eso. Y sí, bueno, y sí la llaman la materia de los industriales, pero hojeé el libro y trae mucha estadística. Me fui al capítulo y pues vi. El ejemplo lo trae con un círculo. Dice, a ver, aquí hay un círculo, dibuja un cuadrado alrededor del círculo y avienta puntos al azar y cuenta cuántos caen adentro del círculo. Pues obviamente si se aplicó para un área de un círculo, pues también se puede aplicar para integrales. Y miren, si actualizamos, los valores siempre rondan cercano al 27. Porque de esto habla la probabilidad, que lo más seguro es que los datos van a estar dispersos, no juntos. Por ahí de eso habla también lo que es entropía en termodinámica, que lo que es más probable es el desorden que el orden. Si ustedes avientan una bola, muchas piedras hacia arriba, ¿qué es más probable? ¿Que caigan juntas o que caigan separadas? Parada. Dispersas. Dispersas. De eso habla la probabilidad, la entropía en termodinámica, que es más probable el desorden que el orden. Y sí, esto me llama la atención porque, como les dije, hay problemas matemáticos. Por ejemplo, la integral de e elevada a la x cuadrada que no se puede resolver a mano. Hay ecuaciones diferenciales más elevadas que tampoco se pueden resolver tan fáciles. Y digo, si existen maneras, así entre comillas, al azar de resolverlos, pues está interesante.
les comparto eso porque yo no me refiero simplemente en estadística, no estoy refiriendo simplemente en, sino de que ustedes al elegir este camino es porque van a vivir de su cerebro. Bueno, eso espero, ¿no? Ustedes van a vivir, van a comer, van a ganar dinero a partir de su cerebro. Y es algo que siempre tenemos que estar actualizando. Pero agárrenle gusto, no lo vean como, ay, tengo que estudiar, no, que sea bonito. Y tampoco, como dicen mis amigos, yo también hago mis actividades, pues, personales, no es que solo esté metido en los libros. Bueno, Profe, ¿cómo dice que se llamaba el método ese? se llama de Monte Carlo. Está bonito, pero todavía no lo domino al 100. Lo voy a... Ahí voy a tener tiempo para seguir viendo qué más puedo hacer con eso, porque me llamó la atención para otro tipo de cosas. Ecuaciones diferenciales un poco más que no sé hacer, ecuaciones diferenciales que les soy sincero, no sé hacer. Pero vamos a probar si que aprendo. Bueno, ahorita les envío este. Nos vemos que mañana, ¿no? Sí, profe. Que tengan excelente profe. tarde. Nos vemos. Mañana. Tus capturas. Igualmente, hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sí. Pórtense bien.